Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola, ¿me copian? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, doctor. Por el momento se lo escucha bien. Perfecto. Por favor, no olviden registrarse en el chat del Zoom para efectos de control de asistencia, jóvenes. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando todos los compañeros y empezamos la clase abordando o continuando el tema que habíamos visto el anterior. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Están muy callados. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Cómo les ha ido? Por mi parte, bien, doctor. Todo tranquilo. La lluvia, un poco de frío, lo que está haciendo ahora. Qué lluviecita la que ha caído, ¿eh? Tremendo le ha dado, doctor. Qué lluviecita la que se ha soltado. Y no parecía, ¿no? Usualmente, chicos, ¿cuántos ya están asistiendo a las demás clases? Si no me equivoco, doctor, ayer estaba 56, si no me equivoco, en una de las clases. Sería 55 menos el docente que estaba dando clases. Mayormente están entre 40 y tantos a 50. Ya estaba 56 participantes. Ya, o sea que ya se van acoplando los que no estaban asistiendo. Supongo que sí, doctor. Bien, 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 bien. Entonces vamos a continuar abordaje del tema, chicos, recomendándoles siempre que tengan el cuidado de desactivar sus micrófonos cuando estén en clases, salvo la participación para la interacción que vamos a hacer. Bien, como ustedes se acordarán, porque así debe de ser, empezamos a abordar el tema de la posesión. Después de haber visto no solo la definición de bien y cosa y su correspondiente diferenciación, sino también establecimos ya las distintas clases de muebles, de bienes más bien, que la doctrina y teoría civil nos muestra. Se han podido dar cuenta de que nuestro Código Civil como norma sustantiva utiliza de forma indistinta el término bien y el término cosa. De ahí que se hizo la aclaración respectiva para que no haya ninguna confusión cuando estén revisando el Código Civil especialmente. Establecimos que la posesión definida desde el punto de vista del Código Civil, porque nos proporciona una noción, pues considera que es un poder de hecho que una persona tiene sobre un determinado bien para poder usar y gozar. Le otorga esas dos atribuciones a la persona que estuviera en posesión de algún bien. Puede existir posesión de un bien mueble o inmueble. Puede existir posesión sobre un bien sujeto a registro o también sobre un bien no sujeto a registro. Ya temas posteriores vamos a ir diferenciando a los bienes sujetos a registro y a los bienes no sujetos a registro. Pero ese nexo, ese vínculo jurídico que va a tener una persona sobre un determinado bien, del cual se va a aprovechar, va a disfrutar o va a usar, ¿sí?, sin que exista el poder de disposición, va a ser el reflejo de lo que es la posesión en materia de derechos reales. Bien,
Habíamos hecho un preámbulo ya de ingresar a una diferenciación con la propiedad. Y a diferencia de la posesión, se había establecido de que la propiedad no es un poder de hecho que una persona tiene sobre un determinado bien, sino que es un poder jurídico o un poder de derecho, que llaman algunos autores, que una persona tiene sobre un determinado bien para usar, gozar, pero también y principalmente disponer de ese bien. ¿Ya? Es decir, que el propietario, a diferencia del poseedor, no solamente usa y goza de ese bien, ¿ya? Sino también tiene el derecho de disposición. Por eso se dice que la propiedad es un poder jurídico. Ya en el tema específico vamos a ver todas sus características. De ahí que tenemos que estar plenamente conscientes y hacer la diferenciación correspondiente de que la posesión en materia de derechos reales tiene que ver con un poder de hecho, ¿ya? Un poder de hecho, no un poder jurídico. ¿Por qué? Porque la posesión, si bien es un medio para adquirir la propiedad, ¿sí? No es en sí la propiedad como tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de posesión, vamos a hablar de un poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien que va a usar y gozar de ese bien. Estoy siendo muy reiterativo para evitar confusiones en el examen. La posesión no les reconoce a la persona poseedora o tenedora del bien el poder de disposición, la facultad de disponer. Únicamente les reconoce la facultad de usar, gozar, aprovecharse de ese bien. Que sí lo tiene que hacer de buena fe, en gran medida sí. Que tiene que tener la diligencia de un buen padre de familia, como se llama, sobre ese bien, sí. Y esto se refiere a que la persona que posea o esté en posesión de un determinado bien, tiene que demostrar por sus actos la intención de ser propietario. ¿De dónde viene aquello? De los elementos de la posesión que vimos la anterior clase. No debemos olvidar que los elementos constitutivos, configurativos de la posesión son el corpus y el animus. Por favor, tengan muy en cuenta aquello. El corpus como el elemento material, el animus como el elemento espiritual, como la intención, la intencionalidad. ¿Y a qué se refiere esto? Estoy material o corporalmente en posesión de un bien con la firme intención de hacerme propietario, pero mi calidad debe ser el de poseedor. Ya, por favor, debe ser el de poseedor. Diapositiva siguiente, presentación siguiente, vamos a ver cuáles son, de primera mano, los requisitos para la procedencia de una posesión. Esto es pregunta de examen, esto es parte del ejercicio profesional, esto lo van a ver en sus despachos, en todos los procesos de esta naturaleza que tengan que ver con posesión, propiedad, ocupación, lo van a ver. Y es un tema que ustedes tienen que manejarlo bien porque en base al análisis de estos requisitos van a poder brindar el asesoramiento a sus clientes de que si verdaderamente han estado como poseedores o han estado como detentadores. ¿Sí? Simple detentación, que lo vamos a diferenciar en minutos más. Vayamos a analizar entonces cuáles son los requisitos de la posesión. O, reitero una vez más, los elementos de la posesión son el corpus y el animus. Los requisitos para la eficacia legal de la posesión son los que ustedes pueden ver en pantalla. La posesión, para tener eficacia legal, para tener valor legal, quiero decir, tiene que ser una posesión pacífica,
una posesión pública, una posesión inequívoca y una posesión continua, ininterrumpida, en algunos textos, así se señala. ¿Cuándo hablo de que una posesión debe ser pacífica? Cuando en el ejercicio de la posesión, en el ejercicio de tener, de poseer algún determinado bien, no haya existido violencia, ¿ya? No haya existido violencia, no haya forzado mi posesión sobre el bien de manera ilegal, de manera ilícita. No me haya peleado, si vale el término, con alguien para ejercer la posesión de un determinado bien. Posesión debe ser pública, no debe ser clandestina, no debe ser oculta. ¿Se acuerdan del ejemplo cuando ingresamos al tema de la posesión? Les dije, hay una figura, como decía el profesor Planiol cuando analizamos, que se llama posesión de Estado, ¿sí? Y en el análisis de ese término les había puesto un ejemplo. Háganse la idea, háganse la imagen de que mi persona sea su nuevo vecino. ¿Sí? Me he trasladado a su zona, me he trasladado a su calle y a la vivienda de al lado de ustedes o del frente, pero soy su vecino. Y les había preguntado, ¿qué pensarían, qué presumirían ustedes si ya siendo su nuevo vecino, me ven salir todas las mañanas con una niña, volver a mediodía con la niña, y así de manera continua? Ustedes manifestaron que seguramente es su hijita. ¿Qué les hizo presumir aquello? Lo que vieron de manera continua, de manera tranquila. También les hice el ejemplo, me acuerdo, ¿qué presumirían ustedes, qué creerían ustedes si siendo su nuevo vecino me ven, si no a diario, un día por medio, 2 días, cada 2 días, usar mi coche, usar un coche, lavarlo, cuidarlo? ¿Qué les haría presumir? Lo que ustedes ven. Cuando hablamos de un requisito como que la posesión debe ser pública, estamos diciendo tiene que ser de cara a la sociedad, de cara a la opinión pública, ¿ya? No debe ser clandestina. Si estoy en posesión de un bien inmueble, de un lote de terreno, debo actuar de la manera más pacífica y de la manera más tranquila, haciendo amistad, haciendo vecindad, que me conozcan, que soy el nuevo vecino de la zona, sin saber si soy propietario, soy inquilino o lo que sea, pero soy vecino de la zona, y que cuando el tiempo transcurra y me vean constantemente en ese inmueble, participe de reuniones de la Junta Vecinal, de la OTB, estoy ejerciendo una posesión pública porque me estoy dando a conocer. ¿Ya? Un requisito indispensable para determinar que sí existe o no existe posesión. La posesión debe ser inequívoca. No puede equivocarse el poseedor. No hay eso de que me equivoqué, me confundí y pensé que era este lote, no tenía, sí tenía propietario, parece que del otro no. La diligencia que este poseedor sobre un determinado bien debe demostrar a la opinión pública tiene que ser positiva, tiene que ser afirmativa. No puede ser, hoy en esta vereda vivo, mañana poseo otro al frente o en la otra cuadra. No. Tiene que haber precisión en la posesión sobre un determinado bien. La posesión debe ser continua, ininterrumpida, dicen algunos autores. Cuando una persona ejerce posesión sobre un bien con los dos elementos constitutivos como son el corpus y el animus, y excepcionalmente podría faltar el corpus, pero el animus jamás debe faltar si quiero se me declare poseedor, debe ser frecuente, sin ningún corte en el tiempo, continuo, no tiene que haber existido interrupción por ninguna naturaleza. ¿Ya?
Adelante, Lidia. O sea, doctor, usted, a lo que estoy tratando de entender es, yo tengo mi casa, ¿Ya? ¿verdad? Entonces, yo tengo que habitar aquí en mi casa de forma pacífica, mis vecinos tienen que ver que yo siempre vivo aquí con mi familia y que por eso esto es de mi posesión, por eso es mi casa. Ya. O estamos hablando de si yo quisiera hacer, como dicen, el usucapión, es cuando se quedan con terrenos que no se los han Exacto. comprado, pero viven ahí la gente. Claro. Porque yo sé de gente que vive aquí por mi zona, por ejemplo, que supuestamente eran cuidadores de estos terrenos hace ya 10, 8 años, pero ahora quieren ser dueños. Bien. Precisamente a eso iba, chicos. Gracias, Lidia. A eso iba. Estamos hablando de la posesión. Y la posesión se define como aquel poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien que les reconoce la atribución de usar y gozar de ese bien sin ser dueño, sin ser propietario, ¿ya? Por X o Z motivo, ha pasado a ocupar ese bien y conforme el tiempo transcurría, se ha ido generando de a poco la figura en derechos reales que conocemos como posesión. ¿Cómo se ha ido figurando? Resulta que ha empezado a plantar algunas plantitas, ha empezado a mejorar el muro del frontis, ha hecho instalar con el tiempo servicios básicos, ha constituido como la vivienda de su familia, ha participado de las reuniones de la junta vecinal. Ningún vecino, si nos ponemos en un ejemplo real, cuando ustedes ven que a su zona, a su calle, al lado de su casa, al frente, se ha trasladado alguna familia nueva, algún vecino, alguno de ustedes o algún vecino ha ido y le ha dicho, muéstreme los papeles de la casa, por favor, para ver que usted sea el dueño. ¿Algún vecino hace eso? Ninguno. Entonces, a ciencia cierta, ninguna persona tiene constancia de que si es inquilino, cuidador, propietario, anticrecista. No tenemos. Presumimos, más aún si no conocemos a los propietarios, presumimos que es el dueño. ¿Por qué? Porque vive ahí, realiza actos que nos hacen ver o presumir que sería el verdadero dueño, ya vive años, hace mejoras, paga las cuotas a la junta vecinal como lo haría un verdadero dueño. Y a eso le llamamos en derecho posesión de estado o fama. Por todos esos actos, hace presumir a la opinión pública que es el dueño, porque al parecer con los actos que realiza, solo los realizaría un propietario, como Lidia dice. Pero lo que hay que distinguir acá es lo siguiente. La posesión como un poder de hecho no es propiedad, simplemente es estar en posesión, poseer, tener algo, ¿sí? Del cual nos aprovechamos, lo usamos, gozamos de ese bien. La posesión, para ser tomada como tal, debe cumplir con los requisitos que ustedes ven en pantalla. Vayamos al ejemplo que Lidia nos hacía. Ella decía, yo presumo que vivo en mi casa, es mi casa, ¿cierto? Todos me conocen como vecina, seguramente presumen que soy propietario. Pero de pronto ese inmueble, esa casa de Lidia, sí es verdaderamente su casa porque no solamente tiene el derecho de posesión, sino tiene el derecho de propiedad, está registrado a su nombre en derechos reales, ¿cierto? Paga sus impuestos, ejerce la facultad o la atribución de usar, usa ese bien, disfruta, goza, se aprovecha de ese bien, pero si es propietaria, va a tener el poder también de algún momento de disponer de ese bien. Y el poder de disposición no solamente quiere decir puedo vender, regalar, ni nada, sino
algunos otros derechos más como puedo dar en alquiler, puedo dar en anticrético, puedo dar en garantía, puedo hipotecar por un préstamo en mi casa, pero es mío. Y si es mío, es de mi propiedad. La posesión no reconoce la propiedad, sino hasta cuando se hace el trámite, como decía Lidia, o el proceso judicial, más específicamente de usucapión, que lo vamos a ver más adelante. Otro buen ejemplo que nos citó Lidia. Conoce a vecinos de ahí, dice que entraron como cuidadores, ¿cierto? ¿Cuál es el título mediante el cual estas personas estaban ocupando ese inmueble? Cuidadores. Aquí la fórmula como abogados que somos, que tenemos que analizar es, si son cuidadores, para determinar con precisión que sean o que tengan esa calidad, ¿qué documento tendrá que existir? Que los haga ver como cuidadores. ¿Un contrato de trabajo de los propietarios con los cuidadores? Ah, un contrato mediante el cual los propietarios y los cuidadores reconocen derechos, pero también adquieren obligaciones. Si existiera un contrato, continuando con el ejemplo, estos cuidadores en algún momento, y más aún si el contrato está vigente, estos cuidadores en algún momento podrían llamarse poseedores o tendrán que mantenerse como cuidadores. Tendrían que mantenerse como cuidadores, doctores, porque se tienen que acatar al documento que se está realizando y a las cláusulas que se está poniendo. Ya, perfecto. Tendrían, y la ley les reconoce como cuidadores a todas esas personas que están ocupando un bien, mueble o inmueble, y que tengan un contrato suscrito con los propietarios, ya sea como cuidadores, ya sea como inquilinos, como alquiler, ya sea como anticresista, ¿sí? Mientras el contrato exista y esté vigente además, no califica, no califican para poder en algún momento pretender ser poseedores. ¿Saben qué nombre dentro de la técnica jurídica reciben estos señores cuando tienen un contrato? Son los que vamos a manejar gramaticalmente como detentadores. ¿Ya? Licenciado, disculpa una consulta. Sí. Si hay un contrato de cuidadores en un determinado lugar, una determinada casa en este caso, y la persona, bueno, la dueña, la propietaria del lugar no se apersona durante 10 años y las personas que están ahí viviendo, los cuidadores, cuidan la casa, lo tienen en condiciones buenas, digámoslo así, y en los 10 años, pasados 10 años, o sea, no han salido de la casa, están ahí. ¿Tendrían derecho a hacer ese tema de usucapión? Sí. Por más que haya un contrato. Por más que haya un contrato, pero la salvedad tiene que estar en lo siguiente. Fíjense en la diapositiva. Transformación de la detentación en posesión. Es cabalmente el ejemplo que la compañera nos acaba de exponer. Lo decía Lidia, lo decía Patricia, y lo dije yo. Cuando exista un contrato, sea como para cuidador, para inquilino, para anticresista u otra figura análoga, y el contrato esté vigente porque todo contrato tiene un plazo cierto, mientras el contrato esté vigente, este cuidador, este inquilino, este anticresista, jamás va a poder alegar y menos tener un sustento legal para aducir que es poseedor. ¿Por qué? Porque tiene otra calidad, tiene otro título, o es anticresista, o es inquilino, o es cuidador, y a esas personas se les denomina detentadores, es decir, tienen algún bien sujeto
vinculado a ellos, pero bajo un contrato. No concurre la intención o el elemento del animus, es decir, la intención de hacerse dueño. ¿Por qué? Porque existe un contrato que les da la categoría específica o de cuidadores, o de inquilinos, o de anticresistas. ¿Cuál es la figura con la que nos hablaba la compañera? Resulta que mi persona suscribe con una pareja un contrato para cuidar mi inmueble que tengo en determinada zona. Dentro de las condiciones que está librada a la voluntad y al acuerdo de partes, podemos señalar que los servicios básicos los voy a seguir pagando yo, que ellos en contrapartida me van a cuidar las plantitas que hay en mi propiedad, ¿no? Van a regarlas, van a podarlas y cuidar lógicamente con la diligencia de un buen padre de familia, de un buen propietario. He suscrito ese contrato por 2 años, ¿sí? Mientras esos 2 años estén vigentes, esos 2 años no van a contar absolutamente para nada, ni reconocer ningún otro derecho que puedan alegar estos cuidadores. Pero, si como decía la compañera, concluidos los 2 años, yo no he renovado el contrato o les he dicho, ya no vamos a renovar, por favor desocupen, muchas gracias, y estos han continuado en mi inmueble ya con un contrato vencido, si este tiempo se alarga 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años o más, dice la norma, podrían ellos, ¿sí?, iniciar la demanda de usucapión. ¿Por qué? Porque el momento de haberse vencido el contrato en su plazo y no haberlo renovado, y es más, no me volvía a aparecer, ojo, no me volvía a aparecer por el inmueble, les voy a poner por eso acá los requisitos que son importantes, no me volvía a aparecer por el inmueble, es reforzado el requisito de la continuidad, porque no volvía a aparecer, y de esos casos hay muchos, chicos. Por tanto, imagínense cuál es pónganse en el papel de vecinos. Ustedes conocen al propietario, hagamos esa hermenéutica, conocen al propietario, es más, saben que ha suscrito en su momento un contrato con los cuidadores. En esos 2 años de vigencia del contrato, alguna vez lo han visto venir al propietario a ver cómo está su casa, cómo la están cuidando. Pero curiosamente, desde hace buen tiempo atrás, no los han visto ya los propietarios venir, visitar. Han pasado, después del vencimiento del contrato, han pasado 2 años, 4 años. Las personas que supuestamente eran cuidadores empiezan a participar en las asambleas, hacen algunos trabajos de arreglar la acera o construir la acerita, se hacen poner otros servicios como telecable, teléfono, pintan la puerta, arreglan la fachada. ¿Qué nos habían presumido estas personas? Ya deben ser los dueños, se lo han debido comprar. Sí, pues ya no aparece bastante tiempo don Gustavo, ¿no? Así, el vecindario hace eso. Se lo han debido comprar entonces, ¿no? Eso hace presumir. Peor si no lo ven al propietario. Entonces, si hemos permitido, en el ejemplo que nos da la compañera, que transcurran 10 o más años, esta pareja, estos cuidadores, podrían examinar los 4 requisitos de la posesión. Fíjense, ¿hemos entrado con violencia al inmueble a ocupar? ¿Hemos roto puertas, candados? No. Hemos entrado como cuidadores con un contrato los 2 primeros años. A partir de ahí, se ha vencido el contrato y hemos continuado viviendo en ese inmueble de manera pacífica. Nadie nos ha venido y nos ha hecho lío, nos ha hecho problema. ¿No? Nuestra posesión ha sido pacífica. Perfecto. ¿Ha sido pública? Claro, todos los vecinos nos conocen. Es más, la amistad que llevamos con los vecinos es amplia, es constructiva, inequívoca. En alguna ocasión se ha mencionado que nos hemos equivocado al continuar aquí o el dueño ha venido y nos ha hecho problema para sacarnos. No, el dueño no ha venido más. ¿Ha sido continua? Sí, desde el día que hemos firmado el contrato
A los 2 años se ha vencido y a partir de ahí hemos llevado una vida pacífica, pública, inequívoca, pero continua. Ya han pasado más de 10 años. Este es el análisis que los abogados hacemos para poder determinar si va a proceder la usucapión o no va a proceder. Entonces, de esos cuidadores que me hablaban, donde la señora no volvió a aparecer y transcurrieron 10 o más años, estos cuidadores sí estuvieran habilitados para poder ejercer y hacerse reconocer como poseedores y con seguridad demandar una usucapión para hacerse propietarios. ¿Ya? Adelante. Bueno, Doctor, una consulta. ¿Y qué pasa cuando los propietarios digamos, la propiedad X es una empresa? Porque yo sé de un caso que está sucediendo aquí en mi OTB, donde la empresa FEMCO es la que se ha dado en quiebra, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, FEMCO. Son poseedores de unos terrenos por aquí, por mi zona, que son más o menos unas 6 hectáreas. Estamos hablando de más o menos que equivale esto a unos 5 millones de dólares, doctor. ¿Ya? Y hay una señora que le dejaban vivir en este terreno, y así como usted dice, a la señora de la noche a la mañana, un cuartito más, una veredita más, alguito más, así, y iba a las reuniones en representación de la empresa, y en la OTB la conocían como la cuidadora, no como la dueña, pero ha empezado así a hacer sus cosas. Y ahora lo último que sé es que en esta pandemia la señora está por agarrarse los 5 millones. Entonces, la señora estaría haciendo algo legal, Sí, aunque sea una SRL o una empresa o lo que sea, doctor. aunque sea. ¿Qué ocurre? A ver, ustedes ven en pantalla la figura de la posesión. Está claro que la posesión es un poder de hecho que una persona tiene sobre un determinado bien, ¿sí? Para usar y gozar de ese bien que no es suyo. Perfecto. Cumplidos los requisitos de la posesión que acabamos de ver, pacífica, pública, inequívoca y continua, estaríamos hablando de una verdadera posesión sobre ese bien. ¿Ya? En el ejemplo que Lidia nos acaba de dar, la propiedad de esos terrenos o de ese terreno, ¿sí?, le pertenece a una persona jurídica. Estamos claros, porque si es una empresa, estamos hablando de una persona jurídica, que es sujeto de derechos. Ojo, sujeto de derechos. Muy bien. La contrató a la señora o vivía ahí la señora como cuidadora. Estimo que tiene un contrato o tenía un contrato. Si la empresa no renovó ese contrato, cuando éste llegó a su conclusión y a su finalización, a partir de haber concluido el contrato, del día siguiente empieza a correr una posible posesión. ¿Por qué? Porque la calidad de cuidador que tenía al finalizar el contrato ha terminado también. Y habiendo continuado viviendo, continúa viviendo en el inmueble, ¿sí?, ¿bajo qué título estaría ocupando el inmueble? Si el contrato de cuidador ya terminó, ¿cuál sería el título? uso campeón. ¿Ah? ¿A qué título? ¿Será inquilino? No es. ¿Será anticresista? No es. No hay contrato. ¿Será cuidador con contrato vigente? Tampoco. El contrato ha concluido. La empresa se ha descuidado, no ha renovado el contrato y es más, ¿sí?, no ha aparecido más. Ha pasado el tiempo y esta familia o esta señora, en el transcurso del tiempo, como Lidia dice, ha realizado actos como si fuera propietaria. Esa es la figura, como si fuera propietaria. Ha realizado actos que nos hacen presumir, nos hacen pensar que es propietaria, ¿no? Pasa el tiempo
Y si ella logra demostrar que ha tenido una posesión pacífica, pública, inequívoca y además continua, lo más probable es que proceda a la usucapión y se haga propietaria de ese bien. Adelantándonos un poco a lo que es la usucapión, que yo sé que les interesa muchísimo. ¿Qué otra denominación recibe la usucapión? Para poder contestar a esta pregunta. ¿Y por qué sin ser dueña puede apropiarse de un inmueble o de un bien que no es suyo? La respuesta está a la usucapión ordinaria se la conoce también como prescripción adquisitiva, acá donde está el cursor. ¿Qué es la prescripción, chicos? ¿Avanzaron o no avanzaron? Cuando vence un cierto delito, cierta pena, cuando ya no tiene valor, pasa un tiempo y ya no tiene la pena, ¿no? Eso es en La sanción. penal, pero es muy similar en materia civil. Entiéndanme bien para que no quede coja la idea y no se queden con las dudas. La prescripción es o consiste en la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido durante un determinado tiempo. En el caso que estamos analizando, la prescripción vendría a ser una especie de sanción de la ley hacia el propietario, en este caso hacia la empresa, donde le dice, como has mostrado negligencia, descuido, no importismo, con ejercer tu derecho de propiedad en aquel determinado terreno, ¿sí? Por medio de la prescripción has perdido ese derecho. ¿Ya? Esa es la prescripción, perder un derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. Adquisitiva quiere decir adquirir, y es una especie de premio o reconocimiento al poseedor que habiendo cumplido con todos los requisitos de la posesión, ¿sí? Mediante la usucapión adquiere la propiedad de ese bien. Por eso la usucapión también se llama prescripción adquisitiva. Prescripción por el propietario que no ha ejercido su derecho y ha perdido ese derecho. Adquisitiva para la otra parte, que es el posesionario, que habiendo cumplido los requisitos, se hace dueño de ese terreno. ¿Sí? Por eso la importancia de este tema para poder reconocer lo que es la posesión. ¿Ya? A ver, vamos a volver a... Aquí si no me recuerdo exactamente. ¿Sí? Por eso es importante analizar que para hablar de posesión tenemos que verificar el cumplimiento de estos 4 requisitos. ¿Qué harían ustedes? Pónganse en el papel de propietarios cuando se enteran que aquella persona o aquella familia a la que encargaron el cuidado de su propiedad había de principio un contrato, pero no lo renovaron y pasaron más de 10 años después del vencimiento, les está metiendo un proceso de usucapión. ¿Qué es lo que harían? Nada. Los voy a votar, pero no sé si van a querer salir, ¿no ve? Ya, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión. Unos 3, 4 segundos me dan, inmediatamente les paso el nuevo link. ¿Listo? Ok, doctor.